Bien, para este nuevo tema que tenemos, que hace parte del cuarto módulo, como son las aplicaciones de las derivadas, vamos a tratar el tema de razones de cambio relacionadas. Digámoslo, a menudo tenemos siempre nuestras funciones definidas como y igual a f de x, definidas también en un dominio, ¿cierto? En un dominio. Es importante que nosotros estemos pendientes de esa parte. El solo hecho de tener de y de x, esto lo podemos referir como un cambio, ¿cierto? Y por acá hablamos de cambio. O sea que ya nosotros estamos hablando ahí de un cambio, digámoslo, instantáneo. Instantáneo. Entonces, también en una parte que vimos con anticipación que llamábamos movimiento rectilíneo, el movimiento rectilíneo nos podría servir para hablar nuevamente rectilíneo, que me trabó esto. Para hablar, digamos, de un móvil que puede desplazarse en forma horizontal o en forma vertical. Entonces, hablábamos nosotros de una función, por ejemplo, una función espacio con respecto al tiempo. Hablábamos que la primera derivada pues, nos daba la velocidad y la segunda derivada nos daba la aceleración. Ahí sería también volver a retomar algunos elementos de ese apartado como era el movimiento rectilíneo y hacer referencia a un cambio, ¿sí? A un cambio. Más adelante podríamos mirar que esos cambios siempre van a estar con respecto al tiempo, ¿cierto? Esa sería una variable importante en este trabajo de cambios, de razones de cambios relacionadas, el tiempo. Bueno, por ejemplo, en general nosotros podríamos tener ejemplos, por ejemplo, el caso de un globo. Un globo, digámoslo acá, en un volumen inicial sería ese. Tendría un radio. Pero con el tiempo, bueno, este sería un tiempo inicial. Bueno, si aquí le colocamos aire o un inflador que le suministre un llenado a ese globo, en un tiempo 1, pues este globo va a tener también un volumen 1, que sería diferente, ¿cierto? Ese sería un diferente de 0, y aquí ya el globo podría ser un poco más grande, y este radio también sería otro. Este sería el radio inicial. Ahora, en un tiempo distinto a T1, pero mayor, obviamente, un tiempo mayor que el tiempo 1, pues este globo también va a recibir más aire y lo que vamos a observar es que el radio cada vez es más grande, ¿cierto? O sea que ahí estamos viendo cómo podemos relacionar el tiempo con el proceso de llenado del globo a través de un aparato. Puede ser un inflador manual o también un compresor o esos que llevan también los globos con helio y que esos globos por sí solos se elevan, ¿cierto? Ese sería un proceso bastante sencillo de mirar lo que son los cambios en una posición, ¿sí? Ahora,
nosotros podemos tener también en la parte del movimiento rectilíneo. Por ejemplo, si yo tengo una luz acá, una luz, y aquí hay una persona que empieza a caminar hacia acá. Este sería un espacio de longitud. O sea, cada vez eso va a ser mayor que 0. Esta persona puede llegar acá y podemos nosotros hablar de que este espacio es mayor que 0. Luego puedo hablar de una razón de cambio, ¿cierto? Un de x de t, y va a ser positivo. Pero si es al contrario, que la persona se encuentre por acá y yo tengo que plantear la situación que esta persona se acerca, este retiro, y esta se acerca, ¿cómo sería esta X? ¿Cómo sería? Perdón. Menor que Menor que 0. 0. Cada vez menor que 0. Pero para nuestro caso, esta de X de T, este de X de T, nos va a salir negativo, ¿cierto? Acá este de X de T me va a ser positivo y este va a ser negativo, ¿sí? O sea, son aspectos geométricos que debemos tener en cuenta para este trabajo que se nos viene a continuación, ¿sí? Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros? Importante. Como esto va a surgir sobre muchas áreas, por ejemplo, problemas muy generales, problemas de tipo geométrico, problemas de tipo espacial y muchos otros problemas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Primero que todo, conocer o en su momento recordar o tener a la mano todo el material que vamos a necesitar, que son las fórmulas importantes para la situación respectiva, ¿sí? Para la situación respectiva. Bien, entonces vamos a hacer acá una serie de ejercicios donde podamos observar este nuevo trabajo de las razones de cambio relacionadas, ¿sí? Relacionadas. Bueno, la otra que nosotros debíamos tener es la definición. Definición, ¿sí? Entonces, si por ejemplo mi función está dada como f de x y esta f de x está dada, por ejemplo, como x a la n, pues simplemente nuestra derivada de la función de y con respecto a de x sería nx a la n menos 1, que sería la definición, digámoslo, más sencilla que nosotros conocemos. Para el caso de que estamos trabajando el radio, entonces, si mi función estaba dada como y igual a r a la n, pues entonces quedaría fácil decir que de r con respecto al tiempo sería igual a ¿quién? A n, r a la n sobre dt. De y, perdón. Acá entonces sería ¿qué? Podríamos mirar que este sería de r de t n menos 1 sobre dt, ¿correcto? Y así en forma general, cualquiera de las funciones que tuviéramos nosotros trabajando, podríamos buscar esa derivada. Bien, ¿qué nosotros podemos también hacer? Que existen problemas, existen muchas situaciones
donde intervienen más de una variable. Sí les agradezco que miren sus ejercicios de su libro guía para que revisen muchas situaciones que allí nos presenta. Entonces, nosotros qué tenemos que hacer como, digamos, cómo solucionar este tipo de problemas. Pues primero que todo nosotros tenemos ya en nuestro conocimiento unas directrices para resolver este tipo de problemas relacionados, ¿cierto? Una de las primeras es leer. Leer, ¿cuántas veces? Las veces que sean necesario, pero conscientemente. Entonces, varias veces, pero digámoslo de una manera cuidadosa. Hasta entenderlo, ¿no? De pronto hacer un esquema o un gráfico. Sería muy favorable para nosotros identificar cada uno de estos aspectos, ¿sí? Otra sería identificar plenamente las variables e incógnitas que intervienen. Sería muy importante para nosotros establecer qué es lo que necesitamos hacer. Número 4, que ya lo decía ahorita, es escribir la ecuación o fórmula primaria, o sea, la más importante para nosotros enlazar todo lo que relacione con esa situación, ¿sí? Referente a esa situación. Bueno, escribir otras ecuaciones secundarias o de ligadura. Ligadura quiere decir que podamos nosotros utilizar para resolver en algunos casos, estas situaciones. Bueno, eso sería más o menos como una parte teórica de lo que nosotros necesitamos hacer, ¿sí? Hacer. Vamos a plantear un primer ejercicio. Y miramos también otros aspectos relacionados con este trabajo. Entonces, decimos el primer ejercicio. Un globo esférico. Un globo esférico se expande con el tiempo. Se expande con el tiempo. Punto. ¿Cómo se relaciona la razón? ¿Cómo se relaciona la razón a que aumenta el volumen con la razón a la que aumenta el radio? Con la razón
a la que aumenta el radio. Bueno, entonces ahí tenemos una situación que es muy particular y que la hice como una introducción, como era tener un globo, digámoslo, desinflado y empezar a proporcionarle aire y empezar a mirar cómo cambia, cómo se expande con el tiempo el llenado de ese globo, ¿sí? Bien, para la primera parte que nosotros podemos hablar de volumen, lo tenemos que relacionar con una esfera, asumiendo que el globo va a tomar la forma esférica, porque ahí no lo dicen de forma explícita, un globo esférico. Bien, entonces esa fórmula nosotros la conocemos o debemos buscarla. Volumen de la esfera sería 4/3 de pi por el radio al cubo. Es una fórmula que yo debo trabajar muy bien, ¿sí? Muy bien. Las fórmulas deben ser muy precisas. Entonces, esto lo tenemos que mirar con respecto al tiempo. Y de esta forma, tenemos el volumen y tenemos el radio, ¿sí? El radio. Entonces, la aplicación de la derivada me permite decir que dB de t, porque es con respecto al tiempo que vamos a hacer esta parte. Recordemos que esto que está acá lo debo interpretar como una constante, 4/3 de pi. Pi es un número también constante que tiene su equivalencia y en su momento pues lo utilizamos para ese trabajo, ¿sí? Para ese trabajo. Bien, entonces, la derivada de una constante por una variable pues simplemente es la constante por la derivada de la variable. Entonces nuestra variable sería esa parte lo que nos compete a nosotros. Mirándolo desde el punto de vista ya de su derivada, sería entonces 3R2 y siempre hacemos la parte que aprendimos en un momento que es la derivada implícita, para este caso de R de T. Observo que en esta expresión este 3 lo puedo cancelar con este otro y la razón de cambio del volumen del globo esférico con respecto al radio la puedo escribir de forma abreviada como 4. Puede ser que coloquemos acá primero este valor o primero pi R2 de R de T. Y ya tenemos ahí nuestro primer ejercicio de forma muy general, ¿sí? De forma muy general. Bien, vamos a seguir haciendo ejercicios en ese sentido para mirar hasta dónde podemos llegar con nuestro trabajo de este módulo 4. Bien, les decía que existen múltiples aplicaciones. Vamos a seguir mirando desde el punto de vista de la geometría algunos aspectos. Recuerden que podemos tener también aplicaciones en la física, en la química, en la biología, en ingeniería, en muchas otras ciencias, este trabajo de las razones de cambio relacionadas. Bien, un segundo punto o ejemplo, vamos a hablar de esta manera. El volumen de agua que sale de un embudo. A ver, entonces, por ejemplo, dice, halle, sí, el volumen de agua que sale de un embudo cónico, embudo
cónico o exprese mejor acá, exprese, disculpen por favor, exprese el volumen de agua que sale de un embudo cónico con respecto al radio y la altura en el tiempo. A ver, quiero que leamos esa partecita. Quiero que leamos esa partecita. Voy a poner acá una pausa. Yo nuevamente les ofrezco disculpas, pero eso se sale de mis manos. Hay momentos en que nadie me dice nada, pues asume uno de buena fe que las cosas pues se están dando bien, ¿sí? No tengo forma de colocar más cerca porque de pronto sería esto, pero no tengo la manera de adecuar ahorita la lámpara un poquito más baja o qué sé yo. Pero podemos nosotros mirar esa partecita ahí, ¿sí? No sé qué digan, ¿se ve bien o no? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Es por momentos que se tiende a ver como bastante borroso. Por lo menos ahora se está viendo bien. Sí, porque puedo ahorita, pues me demoro por ahí unos 3, 4, 5 minutos cambiando un tornillo para ver si la lámpara la puedo bajar un poco más, pero no sé qué diga. Bueno, trabajemos este así a ver qué pasa. Y en lo posible, pues miramos si es viable que paremos un poquito la clase y la podamos mejorar el enfoque bajando un poquito la cámara, ¿sí? Bueno, entonces, nuevamente mis disculpas y listo. Bien, ¿qué es lo que nos habla de la situación? Nos dice que un embudo cónico. Obviamente, ese embudo cónico debe tener una posición de este tipo, ¿sí? De este tipo en razón a que si nosotros le vamos a permitir que salga agua, pues prácticamente acá sería como la salida. Y este sería nuestro volumen inicial con un tiempo inicial y con un radio inicial, igualmente la altura, ¿sí? Entonces, mire, si este está lleno, si todo esto está lleno de agua, obviamente que nosotros vamos a tener un radio y vamos a tener también una altura. Entonces voy a tener una altura inicial y un radio inicial. Esa sería nuestra idea. Ahora, ese mismo, como le decíamos ahorita, ese mismo cono podría tener ahora en un tiempo después del inicial, pues ya empezó el descenso del agua, ¿cierto? Entonces ya sale. Al salir el fluido, pues obviamente que el nivel de toda esa agua cambia. Y nuevamente, pues podemos decir que ya tengo un nuevo radio y puedo hablar de una nueva altura o nivel o profundidad del agua, ¿sí? Profundidad del agua. Y ese proceso lo puedo repetir en muchos tiempos. Tiempo 1, tiempo 1. Obviamente que voy a tener un volumen disminuido con respecto al que inicié. Pero después de un tiempo voy a tener también un radio, una altura y un volumen, digámoslo así, un radio final, una altura final
y un volumen final, ¿cierto? En un tiempo final, podríamos hablar de esa manera. O podríamos también mirar hasta que se desocupe ese ¿qué? Ese embudo cónico, podríamos binarlo. Bien, esta parte es importante y la fórmula principal, ¿cuál sería la fórmula principal? ¿Quién la recuerda? Fórmula principal o primaria, como quieran decir. ¿Cuál es el volumen de un cono, hijos? 1/3 de la altura por pi por r al cuadrado. Bueno, muy bien. 1/3 lo puedo escribir así, 1/3 de pi por radio cuadrado por la altura. Recuerden que esto es un sólido y como sólido, pues todos los sólidos va a tener área de la base por la altura, ¿sí? La base para nosotros va a ser un círculo, ¿sí? Entonces también tendríamos en cuenta esa parte. Bueno, entonces, derivando implícitamente, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues nosotros podemos observar que acá tengo dos variables. Tengo la variable R y la variable H. ¿Qué pudiéramos nosotros estar haciendo ahí? Pues simplemente buscar la forma de encontrar cómo derivar esas dos cosas, ¿sí? Aquí hay un producto. Aquí hay otro producto. El producto de una constante por el producto de dos variables. Pues simplemente sería la constante por la derivada de ese producto. Entonces, puedo plantear esto así. De b de t sería igual a la constante por la derivada de ese producto, ¿sí? Por ahora lo vamos a dejar ahí porque no voy ahorita a entrar en detalles de hacer uso de alguna fórmula de ligadura, de ligadura. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esa parte, ¿sí? Entonces, mira lo que hay acá de B de T. Sería igual a pi R3, R sobre 3, y vamos a hacer la derivada de un producto. Entonces recordemos que la derivada de un producto, la fórmula básica me dice derivar el primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, ¿sí? Entonces, si yo voy a derivar el primero, ¿sería quién? A ver. 2R. 2R. A ver, voy a dejarles ahí para que revisen respuesta. Entonces, si derivamos el primero, sería que 2R, la derivada implícita de R de T por la otra función, que sería H, más la derivada de H. ¿Cuál sería la derivada de H? Entonces, sería prácticamente 1 por dH de T por R cuadrado. Ahora, organizando, ¿qué nos quedaría? De B de T sería igual a pi tercios que multiplica a 2 RH de R de T más R cuadrado de H de T. Y sería eso nuestro trabajo, ¿cierto? ¿Qué se observa ahí? ¿Cómo cambia el volumen? El cambio del volumen está relacionado como cambia, acá dice, cómo cambia el radio, mira, y cómo cambia la altura, ¿sí? Entonces, con el pasar del tiempo, el radio cambia a medida que sale agua de ese cono que tenemos allí invertido, ¿cierto? O ese embudo cónico. Bueno, entonces podríamos mirar ese primer ejercicio de esa manera. Revisen por favor y vamos a acabarlo. De pronto todos alcanzaron a escribir cositas. Dice,
una escalera de 25 pies de longitud está apoyada contra una pared vertical. Entonces, tenemos que ir imaginándonos el gráfico. En muchos momentos el gráfico me lo pueden facilitar. La base de la escalera se jala horizontalmente, alejándola de la pared a razón de 3 pies por segundo. Suponga que se desea determinar qué tan rápido se desliza hacia abajo el extremo superior de la escalera sobre la pared cuando su base se encuentra a 15 pies. Bueno, por allá un compañero había hablado sobre la aplicación. ¿Sí? Podemos decir que este es nuestro suelo. Podemos pintar, por ejemplo, acá el muro o pared. Vamos a colocarlo así. Entonces, el muro o pared que pudiéramos simular ahí con esta parte. Y por acá vamos a mirar que hay una escalera que está apoyada esta sería nuestra escalera que está apoyada al muro. Y podemos ir mirando qué podemos escribir de esta manera, ¿sí? Nosotros sabemos este valor, si lo podemos colocar, como dice el compañero, con Pitágoras. Yo puedo decir que hay X pies de el muro al pie inferior de la escalera. Puedo también asociar esta altura como Y pies, que es la altura de la escalera con respecto al muro en su extremo superior. Pero tenemos un dato que me dicen que la escalera mide 25 pies de longitud. Y esa la puedo asociar a Z, ¿cierto? A Z. Bueno, si miramos esta parte por Pitágoras, como decía nuestro compañero, podríamos plantear que Z cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Y derivando podríamos mirar qué variables intervienen acá. X y Y. Solamente intervienen ¿qué variables? Intervienen variables. X y Y, ¿no, profe? Sí, señor, muy bien. X y Y serían las variables que intervienen. Mira que haga el ejercicio mental que cuando usted jala este punto de la escalera hacia allá, aumenta la X, pero disminuye la Y. En el mismo tiempo, esta X aumenta y esta Y disminuye, ¿cierto? Entonces, repito, por favor, eso es la relación que existe. De aquí la X va a ser más grande. Y acá la Y cada vez va a ser más pequeña o menor, ¿sí? Digámoslo así. Aquí este cero como que no me gusta, mejor no lo coloquemos porque quedaríamos como si fuera negativo. Entonces, aquí más bien digo que la X va a ser más grande y la Y va a ser más pequeña. Esa sería la idea del ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué me preguntan a mí también? Suponga que la escalera, espérame acá, alejando La razón del cambio de X, profe. 3 pies por segundo. Entonces mira que acá hay otro dato que podríamos decir X. que la X cambia con respecto al tiempo como 3 pies por segundo. Recuerden cómo podemos también colocar las unidades. Se lee 3 pies por segundo.
Bien, entonces mira muchachos, cuando nosotros tenemos el teorema de Pitágoras, que sería nuestra fórmula, digámoslo, principal, pues yo puedo plantear que x cuadrado más y cuadrado debe ser igual a ¿qué? A 25, ¿cierto? Que sería z al cuadrado, sería 25. Ahora, derivando implícitamente con respecto al tiempo, derivamos implícitamente con respecto al tiempo. Cada vez que hagamos esto, mira lo que va a pasar. La derivada normalita de esta expresión, ¿quién es? 2x. Y siempre debo colocarle la derivada implícita de x de t. La derivada de y cuadrado, ¿cuál sería? 2y por la derivada implícita de ella, que sería de y de t. Y la derivada de una constante, que sería 0. Bueno, Profe, señor. ahí se reemplaza o sea, se reemplazan las variables que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, mire, la pregunta está acá, hijos. ¿Se desea determinar que hacia abajo? Esa es la pregunta. Usted tiene que identificar esto que yo estoy subrayando como quién. Como lo que varía de y de t. Muy bien. Entonces, usted Profe, puede pero tenemos que hacer... ir primero con Pitágoras y, ¿no, profe? Sí, señor. Usted puede hacer acá el reemplazo y despejar, o puede primero despejar y luego reemplazar. Asumamos que vamos a despejar de y de t. Voy a despejar. Entonces, este término lo paso para el otro lado y me pasaría negativo. 2x de t. Y esto que estaba multiplicando, lo pasamos ¿a qué? A dividir. A dividir. ¿Se entiende? Bueno, este 2 lo puedo cancelar con este. Y finalmente me quedaría menos x de t sobre y. Profe, qué pena, pero no se ve nada bien y pues A y la ver, hoja está un poquito. voy a colocar así un poquito cada vez que se nos dañe un poco la... Ahí un poco mejoró. Díganme algo. Sí, profe. Señor. Bueno. Ahorita que termine el ejercicio voy a parar y cambio de puesto una parte que tengo acá. Bueno, hijos. Ahora sí lo que decía el compañero. Eso lo necesito, mira. Eso me lo da el problema, que está por acá, míralo. Entonces, ¿qué nos quedaría ahí? ¿Qué nos quedaría ahí? Usando la X que nos dan hallar Y. Sí. Ahora, ponle cuidado. También la X que nos dan... y acá hay otro dato también. Cuando su base se encuentra, cuando esta se encuentra a 15 pies. Entonces, también ese es un dato importante. Ese es otro dato que también es importante. Reemplazo valores. Entonces, de y de t sería igual a menos. Menos. ¿Quién es ese menos? Ah, pero nosotros tenemos acá la x que vale 15
de y de t que vale ¿cuánto? Que vale 3, 3. pero la y no la conozco. Ahí sirve Pitágoras, profe. Sí. Entonces, preliminarmente, podemos hacer acá, hagamos acá un matachito que nos hable de esto. Ese era 25, ¿cierto? 25. Esto es 15. ¿Y cuánto vale y? ¿Quién me ayuda por allá a calcular y? Entonces, si nosotros tomamos x cuadrado más y cuadrado igual a 25, la y, perdón, valdría que 25 al 20, profe. cuadrado menos 15 al cuadrado, 625, 225, aquí A me 20. quedaré a 400, y vale 20. Bueno, entonces esta y ya la podemos quitar de ahí. Ay, perdón, ahí me servía para colocar el valor. ¿Se está entendiendo lo que hago, muchachos? Entonces, Sí, profe. acá iría el valor 20. 20. ¿Quién me hace esa operación? De y de t es menos Menos 9/4. 9 cuartos. Ahora, estas son unidades de pies con respecto al tiempo. Entonces, menos 9 cuartos pies por segundo. Y esa sería nuestra solución. ¿Cómo interpreto esto? ¿Quién me habla de esto? Que va bajando, profe. Ah, muy bien. Ese signo negativo, porque nunca una longitud va a ser negativa, ¿correcto? Este signo negativo quiere decir descenso o que el extremo del superior de la escalera baja deslizándolo en el muro, ¿sí? Deslizándolo en el muro. Bien, ese sería nuestro trabajo ahí. Bien. Vamos a mirar ahora otro ejercicio. Repito. Ahí, tercero. Y voy a suspender para cambiar de puesto la lámpara. Puede ser que si la bajo un poquito me permite mirar mejor el enfoque. Dice, ahora lo vamos a hacer al revés. Cierta cantidad de agua fluye hacia el interior de un ¿La cantidad depósito. de qué, profe? A ver, ponle cuidado. Lo escribimos. Sería mejor, sí. A ver, vamos a escribirlo. Cierta cantidad de agua fluye hacia el interior de un depósito cónico a razón de 2 metros cúbicos por minuto. De un depósito cónico invertido. Por favor, coloquen acá invertido. Cuya altura
es de 16 metros y su radio es 4 metros. ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua cuando esta o sea, el nivel del agua ha alcanzado 5 metros de profundidad? 5 metros de profundidad. Bueno, voy a leerlo otra vez y ustedes lo van haciendo. Se parece al otro, pero este no sale agua, le llega agua. Cierta cantidad de agua fluye hacia el interior de un depósito cónico invertido a razón de 2 metros cúbicos por segundo, a 2 metros cúbicos por minuto, perdón, cuya altura es de 16 metros y su radio es de 4 metros. ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua cuando ésta ha alcanzado una profundidad de 5 metros? Bueno, voy a colocar ahí una pausa como muy análogo al anterior, ¿sí? Entonces voy a tratar de pintar acá el cono, que de por sí es bastante grande, ¿no? 16 metros y 4 metros. Bueno, quiero que me pongan cuidado acá antes de que usted continúe por allá. El radio que nosotros tenemos acá y la altura la voy a marcar. Entonces no sé si alcanzan a ver ahí bien esto que voy a poner con grafo. Y es. Bueno, el radio inicial vale ¿cuánto? 4 metros. El volumen. Entonces, me hablan de un volumen, de una altura y de un radio, ¿cierto? Entonces, estas serían las variables. Identificarlo, leerlo varias veces, identificar volumen, altura y radio. Ahora, como es de un cono, ya también el ejercicio anterior nos había permitido recordar esta fórmula, pi r2 por h. Me hablan de un radio de 4. ¿Qué más me hablan? Que el volumen que fluye es a razón de ¿quién? De 2 metros cúbicos por minuto. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué tan rápido sube? Entonces, el subir hace referencia a h. ¿Qué tan rápido sube? Cuando, mira, cuando h mide 5 metros. ¿Sí? Ese sería nuestro trabajo. ¿Sí? Para h igual a 5 metros. Entonces, mire, si acá está entrando agua, obviamente que esto empieza a llenarse. Y como es cónico, pues obviamente que el agua opta por tener ¿qué? Opta por tener ¿qué? Una base circular, ¿sí? Circular. Bien, entonces,
¿Qué podremos nosotros hacer acá con esta parte? A ver, la podemos sacar esta hojita o la podemos poner por acá para ayudarnos un poco. Entonces, a ver, es importante que nosotros manejemos también otras herramientas. Por allá a ustedes se les habla de semejanza de triángulos. Semejanza de triángulos. Entonces voy a obtener de acá algo. Es importante esto que les voy a decir. Entonces, mira, usted tiene por acá dos triángulos. Voy a sacarlos acá un poquito más grande para que se vea mejor. A propósito, ¿mejoró la imagen, muchachos? Profe, está bien. Bueno, hijos, mire, este es el triángulo que está marcado con el grafo, ¿correcto? Ponle cuidado. Y acá tenemos que tomarle buena atención a lo siguiente. Ese es el gráfico que tiene el grafo. Cuando nosotros estamos llenando, esto se va llenando por acá. Y voy a tener otro triángulo. Voy a tratar de pintarlo por acá. Ese es otro radio. Y por acá voy a tener también otra altura. Voy a tener, por ejemplo, ese del radio inicial. Voy a colocar por acá la altura inicial, que era de ¿cuánto? 16 metros. Y este radio inicial, que era de ¿cuánto? De 4 metros. Ahora me quedan dos cosas nuevas. Me queda una altura que es la que se va formando a través del llenado de ese recipiente cónico con agua. Entonces todo eso se va llenando. Ahora, por semejanza de triángulos, necesitamos mirar que la ecuación nuestra, se llamaba pi tercios de R2H. Mira que aquí hay dos variables. ¿Qué variables hay? R y H. Entonces, la tendencia es dejar una variable. Y ese es el caso de nosotros. Razón de cambio relacionada. Entonces, ¿cómo cambia, por ejemplo, la altura con respecto al radio o el radio con respecto a la altura? ¿Y 16 a 5? Señor, ¿Y 16 a 5? de 16 a 5, sí, pero ahora miramos esa parte, sí. Se necesita necesitamos, digámoslo así, necesitamos una sola ecuación, que involucre volumen y altura. ¿Por qué volumen y altura y por qué volumen y radio no? Porque es que el problema es que me dicen que el agua ha alcanzado 5 metros de profundidad. Esa profundidad la podemos asociar a la altura, ¿sí? A la altura. Entonces, yo puedo establecer que por semejanza de triángulo, por semejanza de triángulos,
despejo R en función de H. Porque eso es lo que voy a necesitar, la altura, ¿sí? De H. Entonces, mira qué pasa acá. Nuevamente, acá tengo dos variables. Tengo la variable R cuadrado y H. Pero necesito, repito, dejar una variable. Entonces, por semejanza de triángulos, usted puede observar acá que hay dos triángulos, ¿cierto? Un triángulo, por ejemplo, A, B, C y un triángulo A, D, E. Entonces, el triángulo A, B, C es semejante al triángulo A, D, E. Y puedo establecer muchas proporciones. Una sería, por ejemplo, el radio grande es al radio pequeño como la altura grande es a la altura pequeña. Podría ser en ese orden. Entonces, repito, mire, el radio grande es al radio pequeño como la altura grande es a la altura pequeña. Esa es una proporción. Ahora, usted debe tener muy cuidadosamente la lógica de las cosas. Bien, reemplacemos. ¿Cuánto vale el radio grande? ¿Vale cuánto? 4. ¿El radio pequeño sabe? No, porque ese está cambiando. A medida que ingresa agua, el radio pequeño cambia. ¿La altura grande la conocemos? Sí. 16. 16. ¿Y la altura pequeña la conocemos? No. 5. No, Sí, todavía profe, no. 5. Todavía no. Eso es para el final, hijos. Eso es para el final. Entonces despejemos. Mire, acá les dije que despejamos R en función de H. Entonces mira lo que me quedaría por acá. Bueno, entonces 4H es igual a 16R. De donde R es igual a 4H sobre 16. O sea que este lo puedo simplificar y por acá me quedaría un ¿qué? Un 4. Mi función importante, mi función principal es esta. Y esta la llamo una función de ligadura. Ligadura. Entonces puedo decir, reemplazo 2 en 1. Reemplazo 2 en 1. Póngale cuidado, no es difícil esto, es de mucha lógica y de mucho cuidado. Entonces, mira, volumen es igual a pi sobre 3. R, mire, pero R, ¿quién es? R es ¿quién? Un cuarto H. Un cuarto de H al cuadrado por H. Bueno, resolvamos esto. Volumen sería igual a pi tercios que multiplica H cuadrado sobre 16 No se ve, profe. por Suba un H. poquito la hoja. Gracias. Bueno, y esto es equivalente a tener que pi 3 por 16 me da 48 y esto me daría H cubo. Y eso va a ser mi volumen. Entonces, mira, lo que era con dos variables, me queda el mismo volumen, pero con una sola variable. ¿Sí? Con una sola variable. Derivamos, no se le olvide, implícitamente. Y entonces me quedaría implícitamente, esto siempre es con respecto al tiempo. Entonces, dB dt es igual. Esta parte es una
constante. Una constante, ¿correcto? Entonces me quedaría la constante por la derivada de h de h3, que sería ¿qué? 3h cuadrado de h de t. De h de t. ¿Se entiende, por favor? De h de t. Bien. Me toca, es como, acá se me transparencian muchas cosas para no confundirlos. Profe, ¿ese es un 48? Sí. Ahora, Ah, ok. este es un 48 que lo puedo simplificar con este 3. Acá me quedaría ¿cuánto? 16 y 1. ¿Correcto? Entonces, hoja 4 creo. Entonces, de b de t es igual a ¿qué? A h cuadrado sobre 16 por dh de t. Ese sería el volumen. Profe, y Profe, pi. nos faltó el pi. Ay, perdón. Bueno, me alegro que estén ahí como atentos a ese trabajo. Bien, ¿qué hago ahora? Ahora el paso siguiente es, mira que por allá me dicen que de h de t es la pregunta, porque la pregunta me decía, ¿qué tan rápido sube? O sea, es el volumen el que sube. Cuando de h de t, cuando la altura está cuando... No, profe, es la altura lo juzgamos, ¿no? ¿Cómo? Es la velocidad que cambia la altura, ¿no? La velocidad no. La velocidad no. Es el volumen el que cambia, hijo. Es el volumen. O sea, cuando estamos llenando es volumen, ¿sí? Bueno, dB de t sería igual entonces. Pi por h. Ah, perdón, tengo acá un error. Sí, usted tiene razón, muchacho. Esto es lo que voy a necesitar. Cuando el agua ha tomado una altura de ¿cuánto? De 5 metros, ¿correcto? De 5 metros. Entonces, despejamos, esa es la incógnita. Incógnita. Y dB de t me lo habían regalado. ¿Cuánto me había dicho el problema de dB de t al comienzo? 2 Lea el metros problema al comienzo. cúbicos, 2 metros cúbicos por segundo, por minuto, perdón. Recordar que dB de t era 2 metros cúbicos por minuto. Entonces, si reemplazamos esos valores, ¿qué nos quedaría a nosotros? ¿Qué nos quedaría a nosotros? A ver, yo puedo reemplazar al comienzo 2 metros cúbicos por segundo. Aquí me daría pi. Aquí sería la altura 5 al cuadrado. Acá sería un 16 y nos quedaría dh de t. A ver, ¿puedo ir haciendo esto? 2 por 16 sobre 25 pi. Y eso me daría dh de t. 2 por 16 me da ¿cuánto? 32. 32 25avos. Esto nos daría... Ah, pero aquí, ¿qué pasó? Ah, acá Falta este pi. es pi. Y eso sería una altura, pues serían metros. ¿Qué podríamos nosotros entonces construir? Metro por minuto, ¿cierto, profe? Señor, Metros por minuto. no, porque es una altura, hijo, no es Pero es volumen. la razón de cambio, ¿no? Sí, pero Metros por podríamos minuto, ¿no? hablar que sí, que ella cambia ese valor de metros cada segundo de tiempo, ¿sí? Cada segundo de tiempo, no, o sí, no por minuto, ¿cierto? El tiempo es minuto, mira. Sí, podríamos decir,
Entonces, también podríamos convertir los minutos ¿a qué? A segundos. Sí, claro. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros escribir la respuesta? El nivel del agua sube. El nivel del agua sube a razón de... Bueno, ¿quién me hace esta operación allá? Me da 0,41. 0, ¿qué? 41. Sí, señor. A mí 0,40, profe. Bueno, aproximadamente coloquémosle 0.41. No sé la niña que dice, la que le dio, ¿cuánto le dio todo Pues me da completo? 0,407, digamos. Sí, Pues, podemos lo asumirlo aproximé. como 0.41. La idea es esa, ¿no? Cuando estemos trabajando ya en la ingeniería propiamente, tenemos que trabajar con valores exactos para no fallar. ¿Podría bajar un poquito la hoja, por favor? ¿Por ahí está Gracias. bien? Sí, sí, señor, gracias. Entonces, repito, el nivel del agua sube a razón de 0,41 metro por minuto. Ahora, si quiere cambiar los metros, pues usted sabe que un metro es 100 centímetros. Entonces, si la respuesta de su libro, por ejemplo, está en centímetros, es que hicieron alguna conversión, ¿cierto? 0.4. Cuando el agua ha alcanzado una profundidad de 5 metros. Entonces recuerden que cada problema tiene una pregunta y que cada pregunta pues tiene que resolver. Bueno, ahí tenemos un ejercicio que también nos puede permitir a nosotros el estudio del tema cambio de variables relacionadas, ¿sí? Sería ese otro de los ejercicios, repito. Ahí hay un cambio de variables relacionadas. Vamos a dejar ahí un minutico para que revisen y hagan la gráfica. Recuerden que no todos los problemas nos facilitan la parte gráfica, ¿sí? Bueno, si nos hablan de dos automóviles, que uno va hacia el este, que es el automóvil A, va hacia el este, que hay dos carreteras, y el otro va hacia el sur, que este va a 90 kilómetros por hora y este va a 60 kilómetros por hora. Para que haya la intersección, pues tenemos que plantear que nuestro gráfico puede tener una aproximación a lo siguiente. Ese sería el punto de intersección. O sea que aquí tendríamos una carretera donde viene viajando un automóvil A. Aquí tendríamos un punto donde podemos referir la posición del B. Esta carretera seguirá y esta también seguirá. Esta seguirá al sur. Entonces podemos hablar de esta manera. Esto va para el sur y esto va para el este. O lo que es lo mismo, hablar de oriente. Y ellos se dirigen. ¿Sí? Se dirigen. Ahora, la separación de ellos podría ser esta. Ahí les hago ese gráfico
inicialmente para que usted pueda partir del ejercicio y plantear. Voy a dejarles 3 minuticos para que me hagan algo y ya socializamos. Bueno, ¿cómo le fue? A ver, revisemos entonces lo siguiente, que nosotros no sabemos cuál es la distancia por acá, la voy a llamar X. Kilómetros. Esta sería Y kilómetros. Y esta sería Z kilómetros. Se dirigen en ese sentido, ¿sí? Entonces el automóvil se acerca al punto P a una velocidad de 90. Eso es equivalente que X, bueno, si A se acerca a P a razón de 90 kilómetros por hora, es equivalente, primera observación, es equivalente a que X, vea, X de aquí a acá, decrece. Y T crece. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, la distancia de A hasta el punto P decrece. De igual manera, si B, ahora es B, si B se acerca a P, a razón de 60 kilómetros por hora, es equivalente a que Y decrece. También, mire, la distancia de B hacia P cada vez es más pequeña. Y el tiempo transcurre, o sea, lo podemos considerar que el tiempo crece. Bueno, al decrecer la X, entonces, ¿usted qué puede decir? Que de X de T es igual a menos 90, esto casi no escribe, por Dios. Vamos a ver este si mejora. No, menos 90 kilómetros por hora. Y acá pasaría algo similar. De Y de T, debo considerarlo como menos 60 kilómetros por hora. O sea, van disminuyendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Cuál sería la pregunta? De Z de T. Sería nuestra pregunta. ¿Para cuándo? Para cuando estemos acá, mira. Cuando falte poquito, cuando la X sea 0,2 kilómetros y la Y sea ¿cuánto? Creo que 0,15. Sí, señor. 0,15. Esa es la idea, muchachos. Entonces, cuando falte poquito para llegar al punto de intersección, nos piden la velocidad. ¿Sí? La velocidad. Bueno, ahí sería otro tema, otro trabajo bastante práctico para hacer uso del teorema de Pitágoras. Entonces, hagámoslo rápidamente por acá. Sabemos que por Pitágoras y de acuerdo al gráfico general, este gráfico que tengo acá,
podríamos escribir que x cuadrado más y cuadrado es igual a z cuadrado. Derivando implícitamente, tenemos. A ver, ¿nadie me quiere hablar hoy? 2x, ¿qué más escribo? X de t. Muy bien. Más Más 2y de y sobre t. igual de z de t. Miren, muchachos, como están todos los valores 2, yo puedo simplificarlos. La incógnita mía es esta. Entonces despejo. ¿Y qué nos queda? Nos quedaría, a ver, voy a hacerla acá y usted me dice, sí, profe, estoy de acuerdo. Esto sería la parte izquierda. Esto que voy a escribir acá es la parte izquierda. X de t más y de t, y esta z que estaba acá pasaría a dividir. Revisen esa parte si están de acuerdo. Si están de acuerdo. Sí, señor. Bueno, acá tengo x, para esta parte tengo x que es 0,2 kilómetros. Tengo y que es 0,15 kilómetros. Tengo dx de t. Dx de t es menos 90 porque vamos disminuyendo, nos vamos acercando. Y de y de t es 60, que también va disminuyendo con respecto al punto P. ¿Sí? Con respecto al punto P. Entonces se debe interpretar de esa manera. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Z. Z. No tenemos Z, ¿cierto? Eso, repito, lo tengo, lo tenemos y nos falta Z. Entonces, ¿cómo encuentro Z? Por Pitágoras. Por Pitágoras, correcto. Entonces, mira, Pitágoras entonces sería, ojo, x cuadrado más y cuadrado, eso es igual a z cuadrado. A ver, alguien que me ayude a hacer ese cálculo por allá. Z es igual a la raíz de 0,2 al cuadrado más 0,15 al cuadrado. ¿Cuánto nos regala Z? Cuarto. ¿Z cuánto? Cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Bueno, coloquémoslo como 0,25. ¿Les parece? 0,25 es un cuarto. ¿Correcto? Sí, señor. Bueno. Ahora yo digo, reemplazo y obtengo que de z de t es igual la x 0,2 de x de t menos 90. Vamos a dejar así las unidades. Más y 0,15 de y de t menos 60. Y todo sobre
el valor que acabamos de encontrar, que sería 1/4 en decimales equivalente a 0,25. ¿Quién me ayuda con ese cálculo, por favor? Menos 108. Menos 108, y estos son kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el menos? ¿Qué decrece? El menos quiere decir que los automóviles se acercan mutuamente al punto P, se acercan a P. Esa es la idea del menos, porque no estoy haciendo desaceleración, no, el menos nos da en razón a que se acercan al punto P. Y la respuesta usted puede construirla, que los automóviles se aproximan a P, al punto de intersección, a razón o a una velocidad, también puede escribir, de 108 kilómetros por hora. Y ahí tendríamos ya nuestro problema resuelto. Profe, una pregunta. Señora. Si no, el signo no fuera sido menos, sino más. Pues sería como haber interpretado mal lo que le dije antes. Cuando usted dice que se aproxima al punto, quiere decir que eso va disminuyendo, ¿sí? Disminuyendo. La interpretación geométrica del signo es esa, que cuando la X disminuye, el tiempo sigue creciendo, ¿cierto? Porque yo no puedo disminuir el tiempo nunca disminuye. O disminuye relativamente, ¿en qué sentido? En que si yo tengo que presentar el examen el 1 de febrero, pues el tiempo está disminuyendo. Y el contenido del examen está aumentando. Entonces las variables relacionadas, el tiempo se agota, pero el contenido del examen crece. Entonces, repito, molestándolo, ¿sí? Volviendo a lo nuestro, pues podríamos hablar de que X disminuye y el tiempo permanece creciendo. Y la Y disminuye y el tiempo permanece creciendo. Por eso nos da el valor negativo. El valor negativo podría interpretarse de esa manera, que los dos automóviles mutuamente o simultáneamente, de acuerdo a sus velocidades, se están aproximando al punto P. Por eso sale negativo. Bueno, ahora les voy a escribir algunas cositas para ver si podemos trabajar el miércoles, ¿sí? El miércoles, el jueves tengo a las 6 de la mañana con la gente de O1. Bueno, ahora les escribo algunas cositas que quiero que lean para que ustedes estén enterados un poco de lo que yo les quiero informar en la próxima clase, ¿sí? En la próxima clase. De pronto les monto por ahí unos 2 problemas más para que usted los revise y los mire. Pero metámosle un poquito más de energía a esto, muchachos, que ya estamos muy cerca a terminar esta parte que es muy importante, como son las aplicaciones. ¿Listo? Daniel, no se le olvide preguntarle si podemos trabajar el miércoles por ahí un ratico, entre las 12:30 y 1:30. Bueno, muchachos, Dios les bendiga. Que estén muy bien. Chao. No, hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Con mucho gusto. Hasta luego, profe, gracias.